Mientras que estaba escuchando los cantos, meditaba en cómo es que es posible que una iglesia funcione. Y la iglesia no puede funcionar con un solo individuo o unos cuantos individuos. La iglesia funciona con varios, ¿verdad? Y el Señor ha dado dones en la iglesia para que la iglesia sea edificada con el propósito de buscar el crecimiento, ¿verdad?, de la iglesia espiritual, pero también de alcanzar al mundo. Y me ponía a pensar en eso, ¿verdad? Cada uno de los hermanos que cubre un área, gracias al Señor por ellos. Hermanos, estoy contento también. Allá atrás se encuentra mi madre. Gracias al Señor por la vida de ella, que el Señor le ha preservado. Es increíble ver a mi madre acá. La verdad le digo que no esperaba que estuviera ella hoy acá, pero gracias al Señor, hermano. Mire, no me quedaría toda la tarde para darle testimonio de lo que el Señor ha hecho con mi madre. El Señor ha levantado de la muerte a mi madre casi. El Señor la ha levantado. Ha sido una lucha muy tremenda, pero créame que me conmuevo porque es una bendición. Ella está acá, está ajustándose al hogar y qué bueno tenerla hoy en la iglesia. Si usted tiene la oportunidad, el deseo, tal vez pueda saludarla. Ella no va a poder responderle, pero ella entiende bastante de lo que usted le pueda decir. Bueno, damos a continuación al servicio. Hermanos, hemos estado hablando acerca de la ética del reino. Hemos estado hablando acerca de las características, que ya entendimos muy bien que es una característica, algo que describe algo o a alguien. Y en este caso hemos estado hablando de las características de los discípulos de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la justicia del reino y las actitudes del corazón del cristiano. ¿Y cómo es que eso trabaja? Y vimos que nuestro Señor Jesucristo no está corrigiendo la ley o añadiendo algo nuevo a la ley, sino que Él está expandiendo la ley. Y otra manera de decir eso es, Él le está dando la interpretación correcta a la ley. Para el tiempo de Jesús, los judíos habían decaído tanto, no solamente como nación, sino espiritualmente, y la decadencia como nación era un reflejo de la decadencia espiritual. Y en una manera simple de decirlo, ellos habían ajustado ciertas secciones de los mandamientos del Señor a su conveniencia y habían dado interpretaciones inadecuadas a la intención original de la ley, que era tratar con el corazón. Y la semana pasada vimos que el énfasis era cómo es que la justicia del reino al cual pertenecemos los cristianos tiene una congruencia con las actitudes del cristiano. Es inadecuado y es falso decir, soy cristiano y estar viviendo como el mundo vive. Y estar deseando lo que el mundo desea. Eso no encaja de acuerdo a la palabra de Dios. No hace sentido, no es congruente.
Y el peligro está en justificar mi manera de vivir, porque yo estoy convirtiéndome en el estándar antes que el estándar que es la palabra de Dios. Y los hombres somos muy buenos para hacer eso. Eso es la razón del pecado, la rebeldía, el no querernos someter al Señor. Entonces, el mensaje de la semana era: hijos, mis discípulos, en estas actitudes en su repertorio, actúen pronto, no hagan nada, que cese las ofrendas en el altar, déjenlas enfrente, ni siquiera la traigan acá porque no significa nada. Al Señor no le interesa tanto cómo tú te expresas acerca de la palabra, qué tanto tú enseñas acerca de la palabra, qué tanto predicas o qué tanto cantas acerca de la palabra, o a veces estas cosas pueden ser hasta pretensiones en nosotros, lo cual es un pecado aún más grande. No se trata de las apariencias externas como las apariencias que definían a los escribas y fariseos, y por lo cual el Señor les dijo: hipócritas, 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 y nada de lo que ustedes hacen tendrá un fruto. Jesús, en su misericordia por sus hijos, por sus discípulos, ahora le dice: si tú ves esto, rápido, atiende y ponte a cuentas con el Señor. Es inútil pensar que el Señor no conoce nuestro corazón y que podemos caminar por la vida engañando y pretendiendo ritos religiosos, porque eso es lo que se convierte muchas veces, y que nada de eso le importa a Dios y que todo esto pasará del ojo del Señor. No hay nada en el universo que se escape del ojo del Señor. Él es el Todopoderoso. Y como decía un teólogo, si una molécula del todo el universo está fuera del control de Dios, entonces no es Dios. Pero todo está bajo su control. Y tú piensas que no está en el control, de que Él ve tus pensamientos y que no ve la autojustificación, y como esto que describe acerca de los fariseos no es único de los fariseos. Es esencialmente de todo hombre, de toda mujer. Cometeríamos un error muy grande decir: vea qué perverso fariseo. Tendríamos que decir: qué perverso es nuestro corazón. Hoy llegamos a este mensaje que es la justicia genuina en la vida del cristiano. Para eso le voy a pedir que pueda abrir la palabra del Señor, Mateo 5, 33 en adelante, y siguen las expansiones o las interpretaciones correctas de la ley de acuerdo a Jesucristo. Amén. Así como está, vamos a leer. Y la palabra del Señor en Mateo 5:33 dice: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacerlo blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Habéis oído también que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, dice Jesús, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ahí es donde aterriza el mensaje de Jesús en la enseñanza, en esta gran ética del Sermón del Monte. Por tanto, es la inferencia o es la conclusión de Jesús. Por tanto, de acuerdo a todo lo que les he enseñado, entonces sean perfectos ustedes como vuestro Padre que está en los cielos. No es alguien lejano a quien tenemos que imitar, es nuestro Padre. Jesús nos está diciendo, sean perfectos como Dios, lo cual es una declaración verdadera. Pero Jesús, yo creo, con un énfasis les hace ver la gran responsabilidad y el compromiso y al mismo tiempo el privilegio en decirle, por eso sean perfectos ustedes como vuestro Padre. Lo hace relacional. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa última frase tiene un peso. Hoy posiblemente vamos a ver, si tenemos el tiempo, la justicia genuina en la verdad, la justicia genuina en hacer el bien, y como último es la justicia genuina en el amor. Según se cree, los judíos en este tiempo habían dejado de tener el concepto en algunas áreas de la ley por conveniencia, la manipulaban y frecuentemente hacían juramentos y promesas hasta por la cosa más común. No eran hombres de palabra firme. Había una razón, el pecado estaba en su vida reinando más que la palabra de Dios, y aquel a quien acusaban de quebrantar la ley era el que cumplió la ley. Pero ellos vivían como hombres aparentemente religiosos y maestros, vivían manipulando la palabra del Señor. Y en cuanto a este mandamiento de la palabra de Dios, mandamientos que hacen referencia a Éxodo 27 y específicamente a Levíticos 19:12, en donde se les había mandado a cumplir todo juramento al Señor.
en aconsejar y en lo que ellos enseñaban, como Jesús lo señala, que dice también: han oído ustedes que sus antepasados les han dicho, no juren falsamente. Estaban correctos los judíos, sino que cumplirán su juramento al Señor. Un comentarista dice que la razón de la necesidad del juramento es porque el hombre miente. Y los judíos, de acuerdo a su tradición, ellos cada vez que encontraban una oportunidad para jurar, si juraban en el nombre del Señor, se veían comprometidos a cumplir. Pero por la desviación de su corazón, empezaron a darle una interpretación equivocada, o más bien conveniente a la ley, en la cual ya no juraban por el Señor porque los comprometía, sino juraban por su cabeza, por Jerusalén, por sus hijos. ¿Se recuerda en el intercambio que ellos dijeron: entréguenos a Barrabás y crucifíquenlo y que su sangre sea sobre nuestros hijos? Jesucristo está corrigiendo esa interpretación incorrecta. Eso era lo que ellos hacían como hombres comunes. No lo hacían porque eran escribas y fariseos, lo hacían porque eran pecadores como todo hombre. Que todo hombre que tiene la oportunidad de ser presentado con la palabra de Dios y por un tiempo camina sometiéndose a la palabra de Dios, pero que si no ha entregado sus pecados delante de Él, nunca la va a poder cumplir y ni respetar. Como nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a quebrantar la ley no será quebrantada. Ninguna letra, ni la más pequeña, ni la más insignificante, aquella tilde que sirve nada más para separar palabras, aún una de esas se cumplirá. El poder de la palabra de Dios. Y la falta de respeto, reverencia, amor, a sí mismo más, estos judíos hacían, en otras palabras, juramentos falsos. El Señor corrige esto y veamos cómo era que lo hacían, porque eran juramentos falsos. Dice: ustedes escucharon esto, no jurarán falsamente, sino que cumplirán su juramento al Señor. Pero el pero del Señor, con autoridad, le dice: pero yo os digo, no es una añadición a la palabra, sino era una explicación correcta. Y una aplicación correcta de la palabra. Le dice: pero ustedes no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. En realidad, estos judíos estaban encontrando una excusa para jurar por algo que no los comprometiera a cumplir. En otras palabras, al intercambiar y ya no ser, ellos enseñaban que media vez el nombre del Señor no estuviera involucrado en el juramento, escuchen, ellos podrían quebrantar y ya no tenían compromiso de cumplir. Imagínense qué perversidad. Los judíos pensaban que cualquier juramento que no incluya el nombre del Señor no era obligatorio y por lo tanto no tenían que cumplirlo. Dice el hermano Evis Carballosa, dice: la idea es que un juramento viene a ser como una deuda al Señor y debemos estar seguros
de pagarlo. Este concepto es especialmente apropiado en un voto. Los maestros judíos interpretaron esto correctamente y prohibiendo el jurar falsamente. Pero entonces pregunta él, ¿pero qué haremos entonces de las palabras de Jesús al decir que no juremos de ninguna manera? Él añade esto y dice, ¿qué podemos construir de las palabras del Señor? De ninguna manera. Para comprender esto, dice, y lo que quiso decir nuestro Señor, debe entenderse la teoría judía sobre el juramento en aquellos tiempos. Según la enseñanza judía, algunos juramentos debían de ser cumplidos fielmente, pero otros no. Por ejemplo, dice él, como se ha señalado antes, los juramentos que implicaban el nombre de Dios eran obligatorios, pero el judío que no juraba por el nombre de Dios no se veía en obligación para cumplir. Otros juramentos que implicaban el cielo y la tierra no eran obligatorios. Y dice él, queda claro pues que cuando esos términos eran usados en un juramento había una flagrante evasión de la verdad. O sea, la intención de los judíos era jurar por algo que no los comprometía a Dios para ellos hablar mentira y no verse comprometidos. Eso es algo que le sucede a los hombres que han perdido el temor por el Señor. Los hombres no cumplen. Pude haber dicho aquí los fariseos y los escribas no cumplen, pero veríamos eso muy lejos de nosotros. Lo más apropiado es, los hombres y las mujeres no cumplen. Los hombres y las mujeres rompen sus compromisos para con Dios. Los hombres hoy dicen sí y mañana dicen no. Los hombres mienten. Pero Jesús dice a los cristianos, ellos no han sido llamados a una vida de doble ánimo. Creo que aquí surge una pregunta importante para nosotros, como cristianos, porque esta palabra es para nosotros. La pregunta es, ¿por qué hay cristianos en nuestros días que un día dicen sí y otro día dicen no? ¿Por qué? ¿Por qué la inconsistencia? ¿Por qué el doble ánimo? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué encontramos excusas aún en la misma palabra para justificar nuestras acciones y sentirnos no responsables delante de Dios? Pero ¿por qué es la pregunta? Porque hay cristianos que son de doble ánimo, que hoy dicen sí y mañana dicen no. Hay varias razones y podríamos dar decenas, ¿verdad? Como decía este hermano comentarista, decía, los juramentos eran necesarios porque el hombre miente. Y al prometerle algo a Dios se veían estrictamente obligados. No era algo que podían hacer porque lo sentían en el corazón, sino sentían la obligación. Tengo que. Los cristianos no necesitan ser obligados para cumplir sus obligaciones delante del Señor y para ser personas que no son de doble ánimo, que dicen sí y van adelante con lo que han dicho. Esa palabra en el versículo 37 que dice, antes bien sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Y todo lo que es más de esto procede del mal.
Esa palabra sea es un verbo y es un imperativo. Y Jesucristo está diciendo, antes sea su vida, sus actitudes, su justicia sea un sí o un no. En otras palabras, si Dios está dando, Jesucristo mismo está dando un mandato ahí, cada vez que encontramos un imperativo en la Biblia, es dado para nosotros, es un mandato de Dios, y si Dios nos está mandando a hacer algo, quiere decir que existe la posibilidad que lo hagamos, pero también que no lo hagamos. Porque seamos desobedientes, y eso es lo que nos lleva a contestar la pregunta. Entonces, porque hay cristianos que son inconsistentes, que son de doble ánimo, que hoy toman algo y mañana lo dejan, que hoy se comprometen a algo con alguien y quiebran eso, o más aún con Dios. Una de esas respuestas podría ser quizás lo que la palabra me llama a hacer no me es tan conveniente ahora en este momento. ¿Y por qué? Porque no va a favor de mis intereses, sino va en contra de mis intereses. Y en este momento yo lo que quiero es A, pero me está pidiendo el Señor que yo haga B. Es oposición a la palabra de Dios, o es oposición a lo que el Señor nos manda a hacer. En otras palabras, está tratando de establecer su propia justicia, y el Señor condenó eso en los escribas y los fariseos. Y establecer la propia justicia de uno y no la justicia bíblica es algo antibíblico, por obvias razones. Algo que no es de la voluntad de Dios. Si nosotros estamos llamados a buscar, a esforzarnos, a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Otra razón puede ser que hay hombres de doble ánimo, mujeres de doble ánimo en cuanto a la fe o a la obediencia a la palabra. Escuche, y hoy son sí y mañana no, posiblemente es porque hay una falta de convicción y verdaderamente no han sido tan maravillados y han sido asombrados por la palabra de Dios y de su nueva vida en Cristo, que pueden negociar con el mundo o aún pueden negociar sus propios deseos por la voluntad de Dios. La única razón que podemos a llegar a hacer un intercambio entre lo que el Señor quiere que nosotros seamos y que no vivamos a cuesta de todo es, escuche, posiblemente una falta de convicción, una falta de fe en creer lo que la palabra me dice y me llama a hacer. Y por lo tanto, vivimos no como la Biblia nos manda a vivir o como el Señor quiere que vivamos. Por lo tanto, hablamos de una manera diferente y no hablamos como el Señor quiere que hablemos, o empezamos a hacer una distorsión de lo que debe de ser una representación de un hijo de Dios. La sal y la luz del mundo. Posiblemente es una falta de convicción o falta de fe. Y cuando no está la convicción y cuando yo no creo lo que la Biblia dice, es muy fácil quebrarlo. Si es la palabra de Dios y tiene autoridad, yo debo de esforzarme por creerla, por obedecerla, practicarla, aunque me cueste lo que me cueste. Pérdida, dinero, amistades, rechazo. Y si no es una falta de convicción, quizás es
una directa desobediencia a las demandas del Señor. ¿Se recuerdan en la clase? Una definición una frase en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios como escritura es que la palabra de Dios es autoridad de tal modo que obedecerla o desobedecerla es obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y ese es el punto. Podemos hacer de toda la vida cristiana algo que no es, porque no creemos en la autoridad de las escrituras. Y por otro lado se nos olvida, o si no se nos olvida, intencionalmente ignoramos que nuestro Dios es un Dios omnisciente, que nuestro Dios es un Dios omnipresente, que nuestro Dios es un Dios omnipotente. Y Él sabe cada uno de nuestros pensamientos. Él sabe cuando soy genuino en la verdad y Él sabe cuando soy mentiroso. Él sabe cuando estoy aparentando una vida de cristiano y la estoy justificando. Podemos engañar a todo el mundo, pero menos a Dios. El que examina los corazones, el que conoce la intención del pensamiento, no puede ser engañado por una actitud como esta. Porque la razón del sí y del no, cuando no existen, es que estamos trabajando para presentarnos de otra forma y ganar algo, ¿verdad? Pero los hijos de Dios no. Ellos tienen que vivir. Y Jesucristo dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. O sea, que no seamos de doble ánimo. Que siempre hablemos específicamente, el énfasis aquí, aunque no está la palabra, es la verdad. Por eso es que la justicia genuina en la verdad de los hijos necesita ser visible. Los hombres necesitan leer que nosotros siempre hablamos la verdad. Jesucristo dice, todo lo que es de más de esto proviene o procede del mal. Una interpretación de esto podría ser también, dice, todo lo que es más de esto procede del maligno, del padre de toda mentira. Creo que sería bueno aplicar acá aquello que estudiamos acerca de la integridad, ¿verdad? O la integridad selectiva. Estos hombres estaban siendo selectivos en cuanto a la verdad. Hoy puedo decir la verdad, cuando no me conviene no puedo decir la verdad. Un ciudadano del reino, un hijo de Dios, debe distinguirse siempre por ser un hombre consistente, una mujer consistente, que su sí es sí y que su no es no. La justicia genuina, el segundo punto, en hacer el bien. Jesucristo les dice, han ustedes oído que se les dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero, el pero de Jesús otra vez, yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que le abofetee la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Y escuche, da estas 4 ilustraciones. Está la primera, de la bofeteada en la mejilla, vuelve la otra mejilla, y luego dice, y a cualquiera que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2, y al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas, no le vuelvas la espalda. Estas enseñanzas también se encuentran en el Antiguo Testamento, en Levíticos 24, 17, 21, Deuteronomio 19, 16 al 21. O sea, la Biblia, en el Antiguo Testamento, la ley Dios había dado esta ley.
Dice este hermano, los pasajes del Antiguo Testamento se refieren a leyes de los tribunales civiles. Aquí no está tratando con, escuche, con problemas personales, sino la ley en el entonces cuando se fue dada se dio para tratar con problemas civiles dentro del pueblo. Y se dio para prevenir la venganza personal, pero para los tiempos de Jesús, los judíos le habían dado vuelta a la palabra, la habían convertido a su conveniencia, que ahora habían convertido este mandamiento como en una excusa para la venganza personal. Dios había establecido ese mandamiento por misericordia. Ojo por ojo, diente por diente. Oiga lo que dice Éxodo 21, 23, 25. Mas si hubiere muerte, dice, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es bíblico. Lo que no era bíblico era la interpretación que le habían dado los judíos en el tiempo de Jesús. Pero hablando del mandamiento original, al cual se está haciendo una referencia acá, ese mandamiento se había dado para prevenir dos cosas. Se había dado o se había establecido esa ley como misericordia de Dios hacia su pueblo. Las dos cosas por las cuales se estableció esa ley para manifestar la misericordia de Dios era que Dios la dio para restringir que la maldad y que el hacer mal a otros se detenga por el orden establecido. Eso es algo que nosotros los cristianos conocemos, que en este mundo Dios usa aún las leyes y los gobernantes y a las personas en autoridad que ni siquiera son cristianos, pero que ponen leyes sobre la sociedad para mantenerla en orden. Y es una manera que Dios muestra y aplica su gracia común para que este mundo no sea un mundo de caos. Si este mundo, Dios en su misericordia y su amor, escuche, no diera su gracia común, todos los días sería la Segunda Guerra Mundial. Todos los días sería lo que vemos en Siria. La otra razón por la que Dios dio esto era para restringir originalmente que en busca de la retribución o de ser retribuido por el mal sufrido por otra persona, ese individuo fuera más allá. Y Dios pone un límite, ojo por ojo, diente por diente. Porque el corazón del hombre, cuando quiere venganza, se va más allá. Espérame, este me dio a mí un golpe en la cara, yo le voy a dar 5. ¿Habló mal de mí? No, espérate lo que yo le voy a contar a los demás. El corazón del hombre es tan pervertido que Dios en su misericordia otorgó esto como una restricción. De modo que este mandamiento no era, dice este hermano, de una naturaleza permisiva, sino más bien restrictiva, que estaba poniéndole un alto a la maldad.
Y Jesucristo viene y ahora enseña la verdad acerca de este mandamiento, que no era una excusa para la venganza personal como los religiosos, escribas y fariseos y judíos de los tiempos lo creían, eran enseñados y practicaban. Pero ahora Jesús les dice, pero yo les digo, no resistan, o sea, no vayan en contra del que es malo. En otras palabras, Jesucristo le está enseñando aquí a sus discípulos que la justicia del reino demanda hacer lo bueno en contra, escuche, aún siendo objetos de la maldad de los hombres. No está diciendo que nos sometamos al abuso de los hombres, pero sí está diciendo que hay maldad en este mundo y que va a venir en contra de sus hijos. Alguien podría decir, bueno, si está diciendo eso, entonces yo voy a buscar que me abusen, que me bofeteen y que me hagan todo eso. No está diciendo eso en la Escritura. Y lo vemos en estas 4 ilustraciones. ¿A qué se refiere Jesús? Primero le dice no vayan en contra. Esa palabra es de no ir en contra y luchar. Y para eso el Señor es justo, es justicia y hacer el bien. Antes dice, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, devuélvele la otra. No practiques tu propia justicia, la venganza es del Señor. Versículo 40, y a cualquiera que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hay algo interesante, que en los tiempos de Jesús, los judíos vestían unas ropas, que era la túnica, y encima se ponían una capa, pero esa capa era preciada y era cara y dependía mucho de ella. Y había una costumbre que los judíos a veces se endeudaban y tenían que entregar algo de valor y entregaban esa capa. Y era tan importante que aquel a quien había prestado el dinero tenía que regresar esa capa al que le había prestado dinero en la noche para que se cubriera. En otras palabras, Jesús le está diciendo, escucha, no te limites. Aquel que quiere quitarte todo lo que tienes, es más, dale todo, dale aquello que más vale para ti. Confía en el Señor. Escuchen, no hay nada que nos pueda empujar tanto para que nosotros ignoremos el mandamiento del Señor. No hay ofensa tan grande que sea una excusa válida para decir, hoy no obedezco al Señor porque esto es mucho. Y a veces nosotros los hombres somos así, ¿verdad? Es que no sabe lo que me hizo. La ofensa que me hizo fue muy grande y yo tengo que desquitarme, si no lo hace, lo vocaliza, lo maquina y lo ejecuta. Una venganza. No es una venganza personal a lo que se estaba refiriendo acá, sino era una ley de misericordia para restringir el pecado de los hombres, y los judíos la habían distorsionado, tal y como hacemos nosotros hoy en día, que tomamos la palabra del Señor y la aplicamos de una manera tan equivocada, sin considerar a las personas que tenemos enfrente. Estos principios de la justicia del reino son principios que tienen que ver en las relaciones personales. Y a cualquiera, en el versículo 41, que te obligue a ir a una milla, ve con 2. Dice el teólogo S. Lewis Johnson, dice que en esos momentos llegaba un soldado romano y miraba a un judío y con su lanza le tocaba el hombro y le decía, judío, levanta esa carga y llévala una milla. ¿Usted se imagina la humillación de lo que eso era para los judíos? Que un hombre con autoridad de ellos los tratara como esclavos. Y Jesús viene y da uno de los valores del reino y le dice, si te pide una milla, ve 2. ¿Se recuerda aquel hombre que cargó la cruz de Cristo? Es un claro ejemplo de eso.
No resistas lo malo. Haz el bien. Y a cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Mire, todo esto, el contexto es en aquellos que nos han ofendido y que en vez de que demos venganza, que vengan y nos pidan algo, que no le demos la espalda, sino que hagamos el bien y que le demos. Una pregunta es, ¿quiénes son los que pueden vivir esta clase de vida? ¿Quiénes son, hermanos? Ninguno de nosotros podríamos. Solamente por Jesucristo, su Espíritu Santo y la palabra en que nosotros podemos rendirnos y dejar a un lado nuestros derechos aparentes que queremos pelear y decir, Señor, que se haga tu voluntad y yo espero en ti. Y que creemos en la Escritura. Otra pregunta que les diría es, dice, no resistan al malo en su maldad, sino más bien resístanlo y con eso hagan el bien. La pregunta sería, ¿por qué hay cristianos que hacen otra cosa de lo que el Señor nos manda y que si nos dan un golpe damos 10 de regreso? Que si hablan mal de nosotros, en lugar de usar la sabiduría, vamos y hacemos lo mismo 10 veces peor. Siendo quizás líderes en la iglesia, cristianos de 20, 30 años, y que no tenemos el mínimo discernimiento para discernir cuando el pecado está tocando la puerta de nuestro corazón y estamos fallando a los mandamientos del Señor y a su palabra y al mandato de Él, que vivamos una vida de acuerdo a nuestro llamamiento, que sea congruente con quienes somos ahora. Escucha el llamamiento. Vamos a ver Efesios 4:1. Yo, prisionero del Señor, Pablo dice, y yo pues, Pablo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros, el amor, esforzándonos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Romanos 12:9. Romanos 12:9, escuchen, nos da un cuadro exacto de la teología de Pablo y cómo él creía la enseñanza de Jesús. Pablo, hablando a los cristianos en Roma, les dice en el versículo 12:9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno, sed afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia los unos a los otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sed fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12 dice, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. Perseverando en el sufrimiento. Dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades, ¿sí? No diciendo, niégale a los que tienen necesidades, sino dice, contribuyendo para los que tienen necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid, escuche, bendecid, hacer el bien a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La advertencia.
El querer hacer otra cosa de lo que la palabra de Dios nos manda a hacer, en un sentido, es querer ser sabios en nuestra propia opinión y estar diciendo a Dios, tú no eres sabio y yo soy sabio. La palabra te llama humildad. No, Señor, yo no puedo ser humilde. Tu sabiduría no me sirve, no me es útil. Mi sabiduría, mi propia opinión, mi propia justicia es la que me va a sacar adelante en esta vida. El error de eso trae consecuencias grandes. Ofendemos, somos ofendidos, destruimos, nos destruyen. Versículo 17 dice, pensemos en el texto que estamos hablando en Mateo 5. Nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis, no resistan, no se venguen, no es ojo por ojo o diente por diente para venganza personal. No os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo, esto está de acuerdo con nuestro texto, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, no le des la espalda. Y si tiene sed, dale de beber, no le des la espalda. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y en la conclusión de Romanos 12:21 es un texto precioso que dice, y no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Ese es el llamamiento. La justicia del reino en hacer el bien, aun cuando las personas nos han defraudado, nos han ofendido. Y está bien, de acuerdo a Jesucristo, no buscar mis derechos, ¿verdad? No buscar mis derechos por el amor a Cristo. De regreso a Mateo para ir concluyendo. Mateo 5. Voy a tratar de concluir. Justicia genuina en el amor. Otra perversión de la ley por los escribas y fariseos era que habían enseñado de un mandamiento, que habían hecho omisiones y ahora le habían añadido. Hicieron una omisión, hicieron una añadición, y Jesús les dice, ustedes han oído que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y en ninguna parte de la Biblia dice eso. Era, amarás a tu prójimo y no odiarás a tus enemigos. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Este Padre que está en los cielos, dice Jesús, hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos. Porque si ustedes solo aman a los que los aman, ¿qué recompensa tiene eso? ¿No hacen también eso los recaudadores de impuestos, los publicanos judíos, que eran considerados lo peor entre el pueblo judío, traidores, abusadores, extorsionadores? Y Jesús los confronta y le dice, nada diferente están haciendo ustedes de aquellos que consideran lo peor de entre ustedes. Porque ellos también solo tienen un amor, pero ese amor es
nada más para aquellos que están en su círculo. Pero el estándar de Dios y el llamado es a ir más allá, es no solamente amen a los de ustedes, pero amen a sus enemigos, y más de solamente amarlos, oren por ellos. Wow. ¿Sabe qué es lo que vemos en estos versos que acabamos de leer? Solamente una gran enseñanza de la ética del reino de Jesucristo. Pero vemos que en cada una de estas ideas o de estos conceptos, Dios mismo la ha aplicado y la ha practicado sobre cada uno de sus hijos. Nosotros merecíamos morir en la cruz del Calvario y sin embargo Dios no nos dio muerte, sino nos dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Siendo enemigos de Dios, Él no nos odió y nos envió al infierno, sino envió a su Hijo unigénito, a la segunda persona de la Trinidad, que dejó su gloria para bajar a lo más bajo, a las profundidades, y cuando esas profundidades se debe de entender al estar con los hombres, seres pecaminosos, y morir por nuestros pecados y ser tratado como un pecador cuando no fue pecador, sino una persona perfecta y sin mancha. La enseñanza de Hechos en aquella ocasión cuando Esteban es apedreado y como él pide, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesucristo en la cruz del Calvario, aquellos que lo estaban ejecutando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tiene autoridad para demandar de nosotros esta vida, porque hemos sido recipientes de los mismos principios, de los mismos valores. Dios mismo ha dado de esto para seres que no merecían amor, seres que no merecían otra cosa sino un juicio. Y los hijos de Dios tenemos que distinguirnos, los cristianos. ¿Quién está apto para vivir esta vida? La respuesta es ninguno. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, creer lo que la Escritura dice. Nosotros no podemos, pero Cristo sí pudo por nosotros. Practiquemos obediencia, no perdamos convicción, no perdamos fe en la palabra, creyendo que es autoridad y que es nuestra regla máxima de autoridad, lo que quiere decir que ella dirige cada uno de los aspectos de nuestra vida. Principalmente los internos, las actitudes, y cómo entendemos la palabra de Dios y cómo la interpretamos y cómo la aplicamos a otros y a nuestra propia vida. Cualquier cosa que sea fuera de eso no proviene de Dios. Proviene del enemigo que quiere ir en contra de la obra de Dios, se encuentra en nuestra vida. Y es un intento erróneo, inválido, impotente de querer establecer nuestra propia justicia. Yo le quiero cerrar este mensaje con una palabra de ánimo. La única razón
por la cual hoy pueden haber personas que se hagan llamar cristianos, es por la obra del Espíritu Santo, quien habita en cada cristiano y nos habilita y nos santifica para ir progresivamente santificándonos para el Señor. Solo no lo vamos a poder hacer, vamos a fallar. Pero Él nos ha dado, escuche, y repito esto constantemente, porque nunca me deja de asombrar. Él nos dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, si tenemos fe en Él. Y pagó por nuestros pecados, y nos ha dado su palabra, y nos ha dado su Espíritu Santo, y nos ha dado la iglesia. Somos personas bendecidas. Hemos sido objetos del favor divino, amoroso de nuestro Dios. ¿Cómo debo de vivir? En obediencia, en fe, en convicción, en temor. Confiando en el Señor. Confesando mis pecados. No ignorando mis pecados, no justificándome, no estableciendo mi justicia. Estableciendo la justicia de Dios, que es por fe en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre. Damos gracias, Señor, por tu misericordia en este precioso día, Señor, que nos permites una vez más estar como pueblo, Señor, unido para glorificar tu nombre, cantarte, adorarte y escuchar tu palabra, ser exhortados, ser animados, ser, Señor, conformados, Señor, a tu imagen, para que ya no seamos niños, Señor, sino que seamos maduros espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, la semana que viene les quiero dar un anuncio. Nos va a estar acompañando nuestro hermano Víctor Archila. Él va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Y pues estemos acá para escuchar, y él va a compartir mucho acerca de la conferencia de Heraldos de la Verdad, que se acerca y está muy buena. Acaban de soltar un video de lo que es el tema de la conferencia. El tema es una ambición por el ministerio, ¿verdad? Recobrando la ambición por el ministerio. Así que va a estar muy interesante. Dios los bendiga, hermanos. Sí. Maravilloso mensaje de nuestro hermano pastor. De verdad que las demandas que nosotros tenemos como cristianos son altas, pero por sí solo no lo podemos hacer. Obviamente el Espíritu Santo que mora en nosotros como creyentes es lo que nos va a ayudar a cumplir con todas esas demandas. Tenemos que nutrirnos con su palabra constantemente, que ella, como dice Romanos 12, nos transforme diariamente. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, el viernes nuestro estudio bíblico está muy bueno, mis hermanos. Por favor, asistan. Si Dios lo permite, este viernes culminaremos el primer tema, que es acerca de la doctrina de la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, les exhorto a que sigamos asistiendo, y porque de verdad que está bueno y todos nosotros nos nutrimos, de verdad. Amén. Oremos para despedir. Señor, gracias por tu palabra expuesta, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque, como decía nuestro hermano, somos bendecidos porque nos has dado tu palabra, Señor. Nos has revelado a Jesucristo. Somos bendecidos, Señor,
Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias que conforman nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a crecer en obediencia, ayúdanos a crecer, Señor, en santidad. Sabemos que somos declarados justos y santos, no por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, llévalo con bien a sus hogares, permite que este día puedan descansar, celebrar con sus madres, los que la tienen, y guárdales, Señor. Como siempre te pido que podamos, Señor, ser testimonio, ser sal y luz en medio de esta sociedad. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Salúdense. Oh, perdón. Perdóneme, especialmente a las hermanas. Se me olvidó darle a todas, felicitarlas por el Día de las Madres. Lo tenía en mente, pero de verdad le digo, como iglesia tal vez algunos no lo sabían o no lo saben, pero siempre hemos tomado como una prioridad los domingos la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Que a veces estábamos, por ejemplo, de donde yo venía, acostumbrados que hasta en un día domingo se le quitaba, ese día no pertenecía a Dios, sino pertenecía a las madres. y no hay nada malo en celebrar a las madres, pero hemos practicado esto hasta para los padres, en todo, porque queremos siempre estar centrados en el Evangelio y en la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no valoramos a la madre. El error fue mío no dar una felicitación de acá y una oración, pero yo felicito a todas las madres, le doy gracias al Señor por cada una de ustedes, porque tienen no solamente un gran privilegio de Dios y un poder que Dios les ha dado para influenciar a la familia, a sus hijos, a su esposo, para ser la ayuda idónea, pero para también ser aquella madre que ora y que enseña a sus hijos. Entonces, damos gracias, Señor, por eso. Yo felicito a cada una de las madres, especialmente a mi madre que está ahí atrás y a mi esposa. Y yo sé que cada uno de los esposos acá ama y felicita de igual manera a su esposa, ¿verdad? Y los hijos a sus madres. Permítame hacer una oración para concluir y dar gracias por las madres que el Señor nos ha permitido tener. Amén. Gracias, Señor. Después de este día maravilloso, Señor, de estar adorando y escuchando tu palabra, Señor, aprendiendo en la clase, Señor, queremos tomar un tiempo para dar gracias por las madres, Señor, de cada uno de los que estamos acá, de cada joven, de cada niño que tiene madre, los adultos que estamos acá, padres o mujeres que tenemos el privilegio de todavía tener a nuestra madre, Señor, también te pedimos, Señor, y te damos gracias por ellas. Señor, si hay alguien acá que su madre no está en este lugar, sino está en otro país o en otra ciudad, Señor, pedimos también por ellas y damos gracias por ellas, Señor. Gracias, Señor, por poner a un ser tan hermoso y valioso, Señor, en la familia, el complemento, Señor, para el hombre, la ayuda idónea, Señor. Y hemos aprendido, Señor, que una mujer sabia, una mujer íntegra, Señor, una mujer, Señor, es conforme a la palabra, es una mujer que edifica su hogar, Señor. Así que te doy gracias por cada una de las mujeres acá, Señor, que son madres y que han podido, Señor, cumplir esa palabra, o que están empezando, Señor, a cumplir esa palabra, que es un deseo en ti, Señor, para cada una de ellas. Yo te pido, Señor, que las guardes a cada una de ellas físicamente, espiritualmente, Señor, emocionalmente, Señor, y que las protejas, Señor, en medio de tanto caos, Señor, a lo que ellas se enfrentan, Señor, en esta vida, Señor, pero que sean fieles a ti, que sean mujeres de fe, que cumplan el propósito para el cual tú las llamaste y que cumplan su llamado, Señor. El llamado de la mujer, entendemos, principalmente, Señor, está en su hogar.
con su esposo, con sus hijos, no fuera de ellos. Gracias, Señor, gracias por cada una de ellas, Señor. Que tengan un precioso día en este día, celebrándolas, y que puedan, Señor, recibir tu amor a través de todas las actitudes de sus hijos y de sus esposos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quedamos despedidos.